Mire, el gobierno no trabaja para las encuestas, el gobierno trabaja para el país. Y nos remitimos a las cifras que sí son importantes. Si consultamos nosotros todo lo que concierne a la reducción de brechas sociales, al control de la inflación, a la estabilidad política y social, esas son las encuestas que a nosotros, o son los números que al gobierno le interesa. El premier carnicero Alberto Otárola explotó en vivo tras las preguntas de los periodistas sobre su baja popularidad y dejó en claro que el gobierno no trabaja para las encuestas, el gobierno trabaja para el país y se remiten a las cifras que sí son importantes, como la reducción de brechas sociales, al control de la inflación y la estabilidad política y social. Esos son los números que le interesa al gobierno de la genocida Dina Boluarte. Palabras que soltó luego que una periodista enfatizara que en las últimas semanas carteras se habían visto envueltas en algunas polémicas que se han reflejado en las encuestas con la baja popularidad que tiene el gobierno. El carnicero también resaltó que ellos no tienen una bancada en el Congreso, pero han sido convocados por Dina la asesina para servir al país. Y eso es lo que están haciendo. También apuntó que no se pronunciarán sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, pues esperan que esas sean corroboradas y para eso el ministerio cuenta con todo su apoyo. A continuación te mostramos el video. Mire, el gobierno no trabaja para las encuestas, el gobierno trabaja para el país. Y nos remitimos a las cifras que sí son importantes. Si consultamos nosotros todo lo que concierne a la reducción de brechas sociales, al control de la inflación, a la estabilidad política y social, esas son las encuestas que a nosotros, o son los números que al gobierno le interesa. Premier, durante las últimas semanas diversas carteras se han visto envueltas en algunas polémicas que se han reflejado en las encuestas por la baja popularidad que tienen, como la cartera del Interior, que en el Congreso ya hay una moción de interpelación en contra del ministro Víctor Torres. Se estaría planteando un cambio en las cabezas de estas instituciones en el gabinete, y cabe mencionar que para muchos el estado de emergencia no ha funcionado en Lima. ¿Qué será lo que cambia en Trujillo? Ya lo de Patás ya ha sido explicado. Y también preguntarle su opinión o la del Ejecutivo sobre las recientes declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, que ha implicado a diversos políticos y también fiscales. Muchas gracias. Mire, el gobierno no trabaja para las encuestas, el gobierno trabaja para el país. Y nos remitimos a las cifras que sí son importantes. Si consultamos nosotros todo lo que concierne a la reducción de brechas sociales, al control de la inflación, a la estabilidad política y social, esas son las encuestas que a nosotros, o son los números que al gobierno le interesa. Nosotros no tenemos una bancada en el Congreso, no pertenecemos a un partido político y hemos sido convocados por la Presidenta de la República para servir con honradez, honestidad y transparencia a los altos intereses del país. Sobre las declaraciones del señor Villanueva, este es un tema que está en investigación en el Ministerio Público. Toda declaración es un principio elemental de derecho penal, tiene que ser corroborada. Y no vamos a ingresar como Poder Ejecutivo a las especulaciones que están de moda en estos últimos días a través de la prensa. Sí, estamos muy interesados en que se esclarezcan los hechos que la propia prensa ha establecido como importantes para el control de la corrupción en el país y sobre todo para la buena marcha de las instituciones que trabajan en ello. Por favor. Buenas tardes, Álvaro Pérez Moral de Willax. En las últimas declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, indicó ante la Fiscalía que el abogado de Dina Boluarte le pidió no formalizar la investigación por el financiamiento de Perú Libre contra su patrocinada, pues ella iba a ser la próxima presidenta. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, es una pregunta que creo se cae por su propio peso, lo repito. Toda afirmación tiene que ser corroborada. Y además debo de certificar de que la Presidenta de la República nunca estuvo ni estará interesada en el destino final de las investigaciones que promueve la Fiscalía. Y con ello puedo dar muestra de lo que ha ocurrido en el caso de la investigación, por ejemplo, por el caso de las protestas sociales. Tanto ella como los ministros que estamos siendo investigados hemos en todo momento expresado nuestro apoyo y respaldo a la investigación del Ministerio Público. Y eso es lo que nos interesa, la averiguación de la verdad. Respecto a la pregunta referida a los estados de emergencia, yo puedo mencionar una cifra que está en la propia nomenclatura del Ministerio del Interior. El delito se redujo en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres y en Lince en un promedio de 36%. Sí son eficientes estas medidas si se aplican en un trabajo conjunto con las autoridades regionales y locales y sobre todo con las instituciones que tienen que apoyar estas medidas. Fíjense, cuando uno declara un estado de emergencia, no solamente es la decisión del Poder Ejecutivo, nosotros convocamos públicamente tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, para que nos ayuden a enfrentar la criminalidad organizada. El Poder Judicial, la Presidenta le ha ofrecido todo el apoyo al Presidente del Poder Judicial para los módulos de fragancia, que son muy eficientes y que seguramente se tendrán que instalar en Trujillo y en Patás. Y el Ministerio Público, qué duda cabe, dirige la investigación del delito y es muy importante que los fiscales apoyen, como lo han hecho siempre, en el combate a la minería ilegal que tanta muerte y tanta desgracia ha traído a la libertad. La siguiente pregunta, por favor.
Buenas tardes, Eduardo Pérez de RPP. Quería hacerle algunas consultas, señor presidente del Consejo de Ministros. Quería incidir inicialmente sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, porque no solo se refiere a la presidenta Dina Boluarte, sino también a un tenor similar cuando Pedro Castillo iba a asumir la presidencia. Entonces, quería conocer su opinión sobre también este punto. Desde otro lado, sí se ha tomado alguna posición desde el Ejecutivo por esta propuesta del mecanismo de jueces sin rostros para enfrentar la inseguridad, teniendo en cuenta que se ha anunciado hace unos minutos estas medidas de emergencia en la región de La Libertad. Y sobre Vladimir Cerrón, puntualmente, dos interrogantes. La primera, ¿qué tan cierto es esto de que había estado en Ica y de que pudo fugar por algunos contactos políticos? Puntualmente lo que se señala es por el congresista Américo Gonza, y sobre una publicación que ha hecho el señor Cerrón hace unos minutos, donde dice que ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real, señala Cerrón. Ruth Luque intermedió y se me citó a nombre de ellos. La reunión en sí se dio en su departamento en Pueblo Libre entre junio y julio de 2021. Según Villanueva, Vela quería ser supremo y Luque me pidió los 5 ministerios y el premieriato para Verónica Mendoza. La oferta era archivar el caso de Dinámicos del Centro y lavado de activos. No se dio ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones. Su opinión también sobre... Sí, sobre el señor Cerrón no voy a ser un comentarista sobre lo que dice un prófugo de la justicia, que la policía haga su trabajo. Sobre el tema de los jueces sin rostro, a mí me parece particularmente, vamos a esperar el debate y las propuestas legislativas, particularmente creo que la justicia tiene que ser democrática, garantista y respetar el debido proceso legal, y hay resoluciones de la propia Corte Suprema que se manifiestan sobre ese particular. Y finalmente sobre el señor Villanueva, bueno, ya contesté. La posición del gobierno es que el Ministerio Público haga su trabajo y ese trabajo lo vamos a apoyar de manera decidida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del carnicero Tarola? ¿Crees que en verdad no les importe tener una baja popularidad? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.